Para mí el origen del tango empieza acá, en el Río de la Plata, ¿no? Buenos Aires es una especie de combate con el propio espíritu de vivir en esta ciudad. Si van a tocar el tema de los inmigrantes, el país tenía 300 años de historia. Hágalo ya con lo que hay, que era, me pareció muy punk. Esa era la cosa que me mató a los porteños. Nosotros empezamos con un disco que fue Los Porteños de Gardel, en donde diría que fue casi como un experimento. Veníamos con el grupo de rock que se llamaba Señores Monos, veníamos tocando y en un momento empezamos a hacer los temas rockeros que empezaron a tomar más un lenguaje tanguero. Todavía resistió al tiempo. La pintamos hace 20 años. Eso me sedujo muchísimo, lo sentí como una frescura brutal que había perdido de escuchar en un disco, ¿no? En discos actuales, obviamente. Y empezamos a tocar en dúo, haciendo tangos clásicos, e ir mechando de a poquito los temas nuestros. Arrancamos, me acuerdo, en Evaristo Carriego. Luego el frío de la noche fría y llegó el frío. Cuando fuimos a España tocábamos un repertorio tanguero, encima creyendo que en España era más clásico, porque querían escuchar a par de tangos clásicos. En Barcelona, en el evento Argentina nuevamente. Yo los conocí en Andalucía, tocando ellos en una plaza al aire libre en España. Y bueno, haberlos escuchado me produjo una conexión muy directa con Buenos Aires. Veníamos laburando con una banda en donde permanentemente aparecían instrumentos como el fuelle. Naturalmente empezamos a generar un sonido mucho más ligado al tango que al rock. Las personas que nacieron acá quizás sienten a Buenos Aires de algún modo, pero la verdad es que para el que alguna vez llegó y descubrió semejante cosa, Buenos Aires es una ciudad que uno puede llegar a amar profundamente y a veces a odiar, porque hay situaciones impiadosas. En El Otro Porteño, que es otro de los temas, creo que describe gran parte de al menos lo que somos hoy. Un tango en cada esquina, bailando en la avenida más porteña con la mina que se fue. Tenemos una infinidad de características y de cualidades, buenas, malas, virtuosas, no virtuosas. Hay finales donde uno pensaría que qué modo tan particular de decir la nostalgia, ¿no? El porteño tiene esta cuestión de volver sobre lo que ya perdió, pero vuelve sobre lo mismo y se entristece un poco, ¿no? Significó un mostrar de esa expresión nueva que estábamos haciendo, que finalmente no sabíamos en qué iba a derivar, y bueno, derivó en un disco grabado de una manera bastante casera, bastante precaria, con músicos que no se conocían, uno grababa en un lado, el otro grababa en el otro. Un gesto audaz de atreverse a lanzarlo así, por darle prioridad a eso, a la frescura. Me sentí muy cómodo con la posibilidad de poder improvisar cosas como me gusta a mí. O sea, la situación de tocar con Metioti Fernández, se da el factor importante que es la conexión humana, y también en lo musical fue bastante un reto para mí empezar a tocar en el lenguaje del tango. Lo que veo acá es que me siento identificado, porque yo me tomo ese bondi del que habla Bondilero, yo veo a los cartoneros cuando voy por la calle, todos los personajes son actuales y yo los vivo, viajo en tren, bondi, que eso está... Estoy en la ciudad que canta Bettinotti Fernández. Lo rico de plantearlo en una canción es rescatar esa cosa que tenía el tango, que descarnadamente te planteaba la realidad, que recupera la esencia del tango, que es cantar las realidades desde un lugar, no desde cualquier lugar, desde un lugar de lo que me provoca emocionalmente esto, casi descarnadamente. Entonces cuando describen estos personajes
no solo están describiendo al personaje, están describiendo la reacción de uno frente a ese personaje. Vos tenés que mirar las motos que te vienen en contramano, lo que se te cruzan entre el medio de los autos, el que te viene corriendo porque cuando ve un 42 dice, chao, un 42, agarralo porque no sabes cuándo va a venir el otro. Que es la realidad, todo por las culpas de las barreras, que hay veces que puedes estar hasta 40 minutos atrás de la barrera de Barranca Belgrano y esa barrera es automática. Si no viene el guardabarrera para levantarle y que vos puedas avanzar, te quedas ahí hasta que levanta la barrera. Pensaba en el tema para todos aquellos argentinos que se vieron obligados a juntar cartón o a subir a un colectivo a buscar un cacho de fe, o a hacer cualquier cosa, o a leer el diario de ayer, o ver la televisión apagada. Por un lado, es una aceptación de esa realidad y del valor que tiene, pero por otro lado es una crítica a lo que la provoca. A mí me hizo acordar mucho a algunos tangos de Homero Mansi, ¿no? Que contenían una crítica social profundísima y muy bien encarnada en la realidad, ¿no? Que parece una ironía, pero en realidad convivimos día a día con estos conciudadanos y lamentablemente se han hecho parte del paisaje. Me parece que hay pocos letristas en principio, muy pocos letristas de tango. Hay mucha gente que hace tango, pero que justamente distingue a Bettinotti Fernández, que hay un trabajo muy profundo, muy fuerte con las letras. Por eso el tema Acabados, que a su vez tiene un ritmo que genera cierto vértigo, que está relacionado con la letra, y hay algo que tiene ese tema en particular sobre la impiedad de la que yo hablaba de Buenos Aires. Visto es el deterioro de este país. A mí me parece que era impensado hace años imaginar que ibas a ver a un compatriota tuyo, a un hermano tuyo caminando por la calle revolviendo una bolsa de basura para poder sobrevivir. Eso es una locura en realidad. Esto es la mirada del otro como impiadosa en el sentido de caíste en esto y difícilmente puedas salir porque estás acabado. Esto también es una parte de la sociedad, es muy difícil mirar esto, decirlo, reconocerlo. Hace un par de años una amiga me dijo, vení, vamos a ver un poco de tango rock. Y de golpe entré al Club del Vino, irrumpió un teclado y un bandoneón y unas letras increíbles. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una descripción de Buenos Aires con esa cosa sentida hondamente, como decía Borges, ¿no? Acá son contados los que te dicen muy buenos días o muy buenas tardes y listo. El resto, si te puede pegar, te pega. Porque es así. Porque es el sistema más que nada. No es porque vos lo tratás mal, al contrario. Yo si le puedo arrimar la parada, le arrimo la parada como tiene que ser, ¿no? Como corresponde. Y el tráfico es simple, vos te tenés que adaptar al sistema. Si te encerró un auto, vos no tenés que agarrar y pelearte con el primero que te encerró. Tenés que agarrar y sobrellevarlo. ¿Para qué? Si no, no podés ser chofer colectivo. Te peleas con todo, con motos, ciclistas, con lo que sea, con lo que se te cruce. La gente joven entró en una variante distinta, les gusta. Bueno, lo más raro que tiene esto es que les gusta a los jóvenes y a la gente mayor también. Alguna gente mayor que está con los cambios de las cosas, ¿no? De no quedarse en el pasado. El tema del ocultamiento del origen del tango tiene que ver con el ocultamiento de una forma, una manera de ser, una idiosincrasia particular, que a veces nos hace un poco de daño. El origen del tango responde a la época de un proyecto de Argentina Blanca, en donde, digamos, todo lo que representaba el tango era lo que tenía que guardarse abajo de la alfombra, ¿no? Por algo lo taparon al tango. Digamos, todas las etnias que conformaban esa primera parte colonial de Antecedente de Tango, que habla de una habanera, de una
desde la polca, el vals, hasta todos esos cielitos, rancheras, primeras, que se van a juntar con el candombe, con la habanera, que va, viene y rebota, y viene nuevamente a América. Para el censo de 1887, que fue el último en que quedó registrado, la discriminación, digamos, la discriminación de los números, quiero decir, se calculaba un 1,8% de la población negra. En la actualidad calculan que hay alrededor entre el 3 y el 5%, tiene orígenes africanos. El hijo del inmigrante se identifica no con el padre del inmigrante, o sea, con su abuelo italiano o español, sino que se identifica con el criollo. Toma al gaucho como modelo. En la Argentina se da una situación que no se da en toda América, que es que nuestra población originaria, la población gaucha, digamos, es la mezcla del guaraní y del español. Buenas noches a todos. Nos encontramos en la Villa del Tango. En el barrio Villa del Tango, la Rantifusa atiende un negocio de rubros generales y afines, al que un cartel mal pintado y oxidado señala con amarillas torpes letras: estamos todos mortadela. Por este local desfilan todos los vecinos. En esa noche el llanto y la emoción comenzó con un tango chamuyo y después casi fue imparable porque había una observación muy minuciosa en cada una de las letras. Por lo general las letras de Bettinotti y Fernández trabajan temáticas sociales, es decir, son letras muy poderosas, muy críticas, que se meten no tanto a criticar, sino a distinguir al personaje que perdió, al personaje que se cayó del mapa, al lateral, y tienen una mirada profundamente piadosa frente a ese personaje. Siempre el yo lírico parece que se reconociera con el personaje, se identificara con ese personaje que pierde. En esos saladeros y mataderos, en ese alambramiento de campo que obliga al gaucho a pasar a ser urbano, a ser un puente entre el campo y la ciudad, en esos corralones en donde se juntaba la pobreza, en donde después estuvieron hacinados los negros y las mulatas que quedaron emancipados, digamos, luego de ser libertos, más atados de pies y manos que antes, allí se reunieron y se encontraron con otros tantos desahuciados. Y a ese panorama se suma a fines del siglo XIX el inmigrante. Al ser pobre termina también hacinado en esos conventillos que forman el arrabal. Irala lo asume absolutamente, dice: muchacho, aquí lo que tenemos que hacer es mezclarnos. Pero digamos, en una generación o dos, toda la población de esa zona era mestiza. Era mezcla de español e indio, claramente. En el norte, digamos, en Tucumán pasó lo mismo, de manera que se mezclaban con todos los indios de aquella zona. Y eso fue lo que pobló la Argentina, digamos, porque cuando volvieron a bajar hacia el Río de la Plata, bajaron ellos, ¿no? Entonces, es una población originariamente mestiza. A partir de 1887, que es el último censo que los registra, ya no se hace la discriminación tanta por acción negra. Entonces se ha perdido el rastro. Uno puede saber por testimonios o por datos que se han recogido. Acá mismo en la biblioteca yo encontré actas de fundación y reglamentos de funcionamiento de sociedades de negros que se agrupaban por su origen en general, ¿no? Y sus descendientes también concurrían, se armaban como sociedades de fomento o mutuales. Con respecto a los siguientes trabajos, el segundo fue Tan Golpeado, fue una obra conceptual en donde representábamos a personajes muy nuestros, muy de acá, todos ubicados en una villa, a la cual llamamos Villa del Tango, en donde dentro del disco hay un mapa donde ubica cada de estos personajes y encima también hay como una reseña donde cuenta la convivencia entre todos estos personajes. Nos pareció muy interesante elaborar eso como si fuera una especie de barrio en donde pasaban todas estas cosas. La idea y la imagen que uno se hace cuando escucha un tango chamuyo es
una ciudad con su propia personalidad, donde cada uno despliega un papel. Si escuchaste al Obelisco, es porque un tango chamulló. ¿Qué le pasó a mucha gente que se creyó que era europea? Y se fue, sacó documento europeo, porque los padres eran italianos, los abuelos, y se fue a Europa, creyendo que allá iba a encontrar lo que aquí, ¿viste? Salir de este infierno. Y se encontró con su identidad, porque ahí lo trataron como lo que era. Era un sudaca de cuarto. El bandoneonista Leonardo permanece en los 4 discos. Fue fundamental que él entendiera como la propuesta nuestra, viniendo él digamos, no que es un bandoneonista joven, es un bandoneonista que tiene mucha carrera y que viene tocando mucho tango clásico. Los chicos se encuentran con que escuchan letras que las entienden, que se habla de muchos temas actuales, todos los temas tienen algo que ver con lo que se está viviendo. No hago títulos porque no recuerdo, pero todos hablan de cosas que los chicos saben de qué se habla. Y él con nosotros se apostó, le encantó lo que hacíamos y encima supo interpretar el lenguaje nuestro. Lo que veo es una forma de decir las cosas que a mí que la sentimos emparentada con el rock. Yo apenas escuché el disco Tan Golpeados, bueno, pude apreciar el candombe, ese tango mezclado con candombe cuando suena el ring, ¿no? Yo empiezo a investigar también los ritmos sudamericanos y rioplatenses, más que nada el asunto de la clave de candombe. En Tan Golpeados, lo que decimos era grabar los 4 juntos y después capaz que pinchar o arreglar algunos detalles. O sea, obviamente las voces iban después, habían voces de referencia, pero nos parecía apropiado, ya con los temas los veníamos tocando, tocarlo en cuarteto. Y después ir agregando guitarras, violines. En lo que se refiere a políticas culturales, indudablemente lugares como el Tuñón y como tantos otros de este estilo, si no tienen, digamos, un apoyo de los entes estatales, de los gobiernos, son muy difíciles de llevar adelante. Y esto no quiere decir que tienen que ser financiados, tienen que ser apoyados con plata, que no estaría mal. Los cines que en otros tiempos ocupaban 3 bandejas, ¿no? La platea y 2 bandejas, y lo fueron partiendo o se fueron convirtiendo de a poco en iglesias, en estacionamientos o en supermercados. Y esto tiene que ver con la política cultural de todos los gobiernos, ¿no? Si no existe eso, es muy difícil llevarlo adelante. Y me parece que son las políticas culturales las que atentan contra estos lugares. El resto eran lugares pequeños y casi siempre estuvieron dentro de lo que se llama economía informal. Los grandes artistas de la música y del teatro inclusive necesitaron de estos lugares para mostrar su producción. Apareció el mozo de Buenos Aires, el mozo que es el que tiene cierto respeto por la persona que está atendiendo, y toda la descripción es otro de los temas que me pareció muy logrado. Ay, qué groso que es el mozo de algún bar del restaurante. Me pregunto si sabrán lo que servirá. Las letras creo que dicen mucho, ¿no? Es como la murga, la expresión artística de estar siempre, digamos, como al tanto de lo actual. A mí lo que me motiva al contar algo es una inmensa visión de injusticia sobre determinados temas. Anda a gritarle a tu mujer. Cuando suena el ritmo, no puedes elegir, y aunque no sea rival. Bettinotti Fernández se mete con algunos lugares que eso lo coloca a la izquierda de muchas cosas que vivimos en nuestra ciudad y en nuestro país. Cada una de las letras relacionadas con la ciudad y con los porteños creo que merecería como un capítulo sociológico. En ese sentido me parece muy importante reivindicarlo, porque estamos viviendo un tiempo muy particular, donde una serie de cuestiones que nos están pasando socialmente no están dichas. No están dichas por muchos escritores,
ni poetas, y menos en los medios de comunicación. Esto es muy característico nuestro, ¿no? Especialmente el porteño, pero creo que de todos los argentinos en general. Y creo que lo que está mostrando es que vamos muy fácil del cielo al infierno, ¿no? O sea, nos creamos un Argentina imaginario que son todas virtudes, o al contrario, nos vamos a otro Argentina imaginario que son puro defectos. En una reunión vos empezás a criticar el país y de repente y todo el mundo se prende y cada vez más crítica y más somos lo peor del mundo, y de repente hay uno que dice no, pero fíjate que nosotros somos mejor que tal otro, y ahí entonces empieza a ser todo un país maravilloso donde somos los más solidarios del mundo, somos los más humanos. Con las murgas venimos haciendo hace un par de años, ya venimos que nos quitaron el feriado del carnaval. Después de la última dictadura militar que hubo acá en nuestro país. Que acá en este país desaparecieron 30.000 personas y el tango no ha dicho nada, se ha callado la boca. Han sido cómplices de alguna manera de aquellos militares que tomaron por asalto un gobierno democrático. Y el tango, lamentablemente, no ha dicho ni mus. Tener una canción como Incomunicándonos, donde le busca la rosca a estar del lado opuesto a la tecnologicación de la cosa, en un momento donde la gente cree que la salvación está en los aparatitos, y hablar de que no nos comunicamos y que perdimos la visión humana de la vida, eso hoy es absolutamente punk. Es decir, no agarraron un tema del pasado, agarraron un tema de todos los días. Esto lo vivimos todos los días nosotros. Tenemos 1000 aparatos para comunicarnos más y es verdad que estamos cada vez más comunicados. Pero el tango no cantaba de cosas que no eran, cantaba de cosas que vivía la gente en ese momento. De la percanta, del farolito y el lunfardo ese que muchos chicos y algunos grandes también no lo entienden. No es que se desprecie, está las fuentes siempre están, a eso hay que mantener un respeto. El Isillero que por otra parte es una saga. En el primer disco creo que incendia, pero en el segundo disco va en cana. Que eso es otra de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Que se construyen sagas a lo largo de los discos. Y en el tercero ya lo describe cuando está en prisión. Estas son los tres capítulos de una misma historia. No desaparecen los personajes, sino que se construyen y se vuelven, toman mayor entidad, como los personajes de Faulkner en las distintas novelas, que vos ves que se van repitiendo de una novela u otra. No hay mayor delito que te encierren sin delito. Lo mío fue un amor que invitó a la venganza. Después vino el gasoil, el arresto. Qué macana. Empezamos a contar un poco lo que es el colectivo de hoy, el cartonero, historias y situaciones donde imagino que Discépolo por ahí no se tomaba un bondi repleto, o Gardel por ahí caminaba por un abasto muchísimo más inspirativo que el abasto que nosotros estamos viendo hoy, ¿no? Ojo al piojo, al abasto que le hicieron, por favor. Hoy te meten en lugares y te obligan a comprar. 1928, que es más o menos cuando empiezan a funcionar los colectivos como tales, como una adaptación de los vehículos de alquiler, de los taxímetros. En realidad funcionaban muy poquitas líneas. Empezaron funcionando 2 apenas. En la actualidad hay 135 líneas. Y en Evaristo Carriego él dice que las letras del tango no las podría escribir alguien que no haya vivido en Buenos Aires. Dice, un francés, aunque tomara la técnica de escribir un tango, no lograría una letra concreta y sentida, porque se necesitan atardeceres y noches de Buenos Aires para escribir un tango. Con Rezongando Rezongar, que fue el tercer trabajo,
trabajamos con Juan Pablo Hernández como ingeniero de grabación, que él se acercó después de vernos en un show en el Tunión. Y bueno, y ahí generó un sonido mucho más profesional, por decirlo de una manera, que los anteriores. En el disco Rezongando Rezongar, en Fierro Ardiente, que ahí también se da una situación, no sé si es casual, pero también que se sube una trompeta y le da ese aire yacero, ¿no? Empiezan a participar músicos invitados. Es un disco que va acompañado de un cómics tanguero. Son unas historietas que también reflejan, digamos, de manera caricaturesca y con dibujos, cuenta un poco todo lo que pasa en ese disco. Este era un lugar para mostrar nuevas propuestas. Por lo tanto, no eran propuestas turísticas. Masiva, porque el turista que venía acá, que te venía a ver a vos, que lo venía a ver a Juancito Batone o a Adema, salían enamorados y encantados. Y cuántas veces habré escuchado yo a tipos que venían sueltos, que no lo traían las agencias, decían, yo vine a buscar esto. No creo en el tango for export. Creo que eso es para los negociadores, para los carcamanes, para los tilingos, para los que ocultan nuestra realidad y que le cobran a los turistas que vienen a ver la realidad del tango $150 para andar revoleando las patas de una naifa. Los turistas que vienen a escuchar tango aquí ya no quieren ir a los lugares donde se los llevan en una traffic. Quieren ver, quieren conocer la genuinidad de lo que es el tango. Hay una línea que tiene que ver con el tango bailado que surge, digamos, en los arrabales. Este tango llega a Europa, para decir una cosa muy sintética, en una primera época, y sufre un proceso que algunos de los que se han dedicado a estudiar el tema y demás, habla como proceso de adesentamiento del tango, en el sentido que se le sacan, digamos, al tango cierto tipo de figuras, al baile, figuras que tenían que ver con el cruce, digamos, de piernas y demás, y se lo hace como más prolijo, para ser presentado en salones. De todo eso, de las cárceles, de los prostíbulos, en esos primeros quecos en que fue el tango, antes que el quilombo, los primeros quecos, en los primeros prostíbulos de las chinas y las pardas, en donde después se suman las loras, que eran prostitutas extranjeras, de la industria ya y la red de prostitución más organizada, de allí surge el queco, las primeras payadas guarangas que se cantaban y se bailaban entre sí los hombres refregándose cuando esperaban a las pupilas, con algún que otro instrumento liviano para rajar si se armaba la gresca. De ahí, de ese lugar, de las cárceles, del lunfardo, de los conventillos, surge el tango, que obviamente pasa a ser el hermano deforme que hay que guardar en el sótano o en el baño de la casa para no mostrarlo. ¿Y después qué pasa? Después, cuando la élite ladina, que yo llamo, que es una élite que es tan mestiza como el pueblo gaucho, pero que lo niega. Y ahí está. Por eso es ladina, porque no quiere mostrar lo que es. Se esconde y se disfraza de europeo, se disfraza de español. Esa élite ladina intenta... Yo creo que había ahí un tema casi, diríamos, psicológico, enfermo, de negarse a uno mismo y tratar de eliminar la parte de uno mismo que no le gustaba. El tema de civilización o barbarie, matemos a los bárbaros, es la expresión política de eso. Entonces, los tipos que tratan de hacer, tratan de traer, de eliminar a la población gaucha y traer una población europea que la suplante. Eso es lo que intentan hacer. Tu patética ansiedad, tu postura tan En el año hermosa. 15-17 que sistematiza acá el tema de los pasos del tango, ¿no? Llama Nicanor Lima. Hay un libro que él ha escrito sobre este tema, donde hay una serie de recomendaciones que les hace a las mujeres y demás para el caso de que no bailen durante más de 2 o 3 piezas porque trae problemas respiratorios y demás. Yo creo que uno puede hacer mucho para cambiar. Uno puede trabajar y ser optimista con el ser humano. Lo que sucede es que hay un trabajo muy grande del sistema
que les conviene a muy pocos, que trabajan de una manera muy insistente para que todos estemos mal, la mayoría. Yo vivía en Bolivia en ese momento y conocí a un mozo que era argentino. Estaba promediando, digamos, el proceso militar y él se tiene que volver a la Argentina. Con él era imposible hablar en Bolivia porque todo lo de Argentina era malo, era de lo peor. Bueno, se va, viene a Buenos Aires y se va a buscar las cosas para volverse a Buenos Aires por una cuestión familiar, tenía que volver. Yo me pregunto, che, ¿cómo encontraste la Argentina? Maravillosa, lo mejor del mundo. La Argentina se ha convertido... Yo laburo de techista, con un mes que labure al año, vivo todo el año, ¿y cómo? O sea, ese país infernal que era se había convertido en el cielo, el paraíso. Bueno, al tiempo vuelvo yo a la Argentina. Yo vivía en Florida, tomo el ferrocarril Belgrano. Y de repente se abre la puerta del vagón y aparece un tipo vendiendo caramelo bombón helado. Era él. Palabrita me llamo. Palabrita. Payasito palabrita. Con una lupa somos el cielo y ninguna de las dos es real. Nos cuesta aceptar lo que somos. Humildemente decir somos esto y pararnos en eso. ¿Querés que hagamos un corte, un cacho? Río de la Plata, no me jacto ni me rindo. No quisiera que alguien piense que los quiero molestar. Lo que más te emociona de ir a un concierto, que es donde vos más ves la banda, es toda esa cosa que se mueve alrededor de la banda, que tiene que ver con los coros, que tienen que ver con cómo se va armando todo desde lo minúsculo, con esa cuestión de sangre que se pone desde el inicio, ¿no? Porque no hay una producción que tenga que ver con una compañía ni nada por el estilo, sino que todo es a pulmón, ¿no? Es como que hay una energía muy concreta alrededor del proyecto. Lo que reviste del sentido a lugares como el Tuñón son estas nuevas propuestas del tango que son tan interesantes y que lamentablemente no están apoyadas por el gobierno, por los gobiernos y por la política cultural, como para mostrar porque el tango está vivo. Y El hombre muere el hombre, quizás también lo que incluye es la visión de una letra que tiene más que ver con el calentamiento global del planeta, en donde ya la mirada no está tan puesta en la ciudad de Buenos Aires, no está tan puesta en una cosa localista, sino como que es más abarcativa, es más universal y de alguna manera también es más ecologista. Esta cuestión de buscarles avisar al tango, como lo que hace Batuones, Juancito, como lo que hace Juan, lo que hace la Guardia Hereje, lo que hace Dema y la Petitera, ¿entendés? Me parece que son propuestas y otras más, yo te digo las que pasaron por el Tuñón fundamentalmente, ¿no? Y otras más que andan dando vuelta, que si no tiene un apoyo es muy difícil llevarlo adelante. Y más ahora, aunque parezca mentira, con esta nueva vertiente turística tanguera, donde lo único que se muestra al turista es esta cosa, para mí, muerta. Hay un proceso después del 55 que tiene que ver con el proceso general de la cultura en la Argentina. Hay un repliegue del tango, digamos, hacia los barrios. Se pierde bastante difusión en los medios de radio y televisión, básicamente, que en esa época estaba comenzando, y quedan algunos pequeños grupos, digamos, de orquestas, una de ellas la de Osvaldo Pugliese, ¿no? Que fue la que tuvo mayor continuidad en esa época. La forma de baile del tango se conserva en estos reductos barriales, en los clubes de barrio y demás, hasta los años 70. Gente que viene a la murga por simple hecho de compartir un momento con gente amiga. Bueno, eso también es importante, ¿no? Pero también hay toda una lucha, una pelea de cosas que bueno, se vienen haciendo hace tiempo ya. La ciudad aparece en las letras, es la ciudad pauperizada, la ciudad después del 2001, ¿no? Una ciudad muy golpeada, una ciudad muy oscura, una ciudad donde funciona como escenario perfecto para estos personajes que son absolutamente perdedores.
una ciudad donde ves cartoneros, una ciudad donde se identifica en alguna medida todo ese gris que las letras pintan. Ahí creo que está la esencia de la cosa. Cuando te preguntaba vos mismo, ¿vos quién sos? Porque si no sos esto, no sos nada en realidad. Y eso en última instancia yo creo, visto desde mi perspectiva sociológica, es la aceptación de que somos criollo americanos, ¿no? O sea que no somos europeos, no somos indios, no somos españoles, no, somos otra cosa, somos una mezcla que se gestó acá en América y que, bueno, somos originales, somos diferentes. Lo que pasa que sí veo acá es que hay un canto a Buenos Aires, que eso le da el carácter de tango, porque hay un canto a la ciudad que el tango siempre tuvo. Lo que pasa es que el tango, cuando tenías que buscar el canto a la ciudad, te cantaba a una ciudad que no existe más. Es esta pérdida de identidad que se ve en la ciudad, que se ve en Buenos Aires. Los bares dejaron de ser esos bares que tenían que ver con un encuentro donde verdaderamente ahí pasaba una situación social, donde se encontraban amigos y hablaban y conversaban y hablaban de filosofía. Pasó a ser un lugar de enfermedad. La gente va a comprar remedios. Y esto es patético, esto es lo que te pasó en Buenos Aires y sigue pasando, ¿viste? ¿Quién sos? Está como queriendo decir, che, ¿por qué no nos miramos un poco más a nosotros? Ayer un artista que logre una letra tomando la realidad, usando como herramienta artística la música y devolviendo como una ofrenda esto transformado, que se perciba esa comunicación y que uno pueda reflexionar con esas letras, me parece que es una bendición. Tuve el privilegio de meter la subjetividad norteña con la introducción de Engrupido, que es una batería bastante andina. Un taquirari podría ser. Una parte de trayectos, sí, que se hace una chacarera, justo en la parte después de que se cita que este país está más allá de la General Paz, ¿no? Pero es lógico que se cambie, porque si De Caro en su tiempo empezó con la renovación del tango de la Guardia Vieja, que lo vistió de gala, y después vinieron nosotros como Salgán, muchos más, hasta llegar a Piazzolla, resistido o no, pero fueron progresando en lo que en realidad tiene que ser, porque no te podés quedar sin desmerecer lo anterior en el tiempo. Y eso hace que mucha gente grande entienda también que las letras nos llevan a vivir un presente sin olvidarse del pasado, lógicamente, que es lo que nos ha nutrido. Eso es lo que yo pienso de esto, ¿no? Lo que no veo en este proyecto es, che, ¿será tango? ¿Será rock? Me parece que hay una libertad absoluta y queda tango. Pero no buscado, no hay una cosa buscada. Es muy logrado, desde un punto, a nivel genérico, está muy logrado sin una búsqueda. Escuchá, boludo. Con El hombre muere del hombre. Nosotros ahí hacemos como una vuelta de tuerca, laburamos todavía mucho más el gesto y abrimos como algunas ventanas hacia otros géneros. Cambiaron los instrumentos en cierto aspecto, ya se incorpora un contrabajo, compositivamente los temas van evolucionando de disco a disco, van tomando un lenguaje más auténtico. En esta época haya un grupo de artistas que encima tienen diversas generaciones. Acá en el Río de la Plata está el origen y el futuro del tango. Al futuro del tango lo veo como misturas, como mezclas, como parte de nuestra idiosincrasia que tenemos a raíz de todos esos inmigrantes que han venido aquí. Este fenómeno de adesentamiento es quitarle a la forma de baile del tango aquellos aspectos que tienen que ver con su origen
inicial, que era todo el tema de cruce de piernas y contacto de caderas y demás. Los versos hacía yo, entonces me parecía un orgullo. Y después, cuando quiero acordarme, me olvidé. Eso es lo que yo creo que ocurrió con el tango y espero que no siga ocurriendo. Porque somos bastante adeptos a seguir mostrándonos como un país de rubios y de ojos celestes, ¿no? Entonces, lo que se da hoy en día con el tango, que tiene que ver otra vez con el barrio, con el candombe, con las comparsas, con los carnavales y con las rapeadas barriales, en las esquinas, en las fábricas recuperadas. Nuestras familias que se bancaron la incertidumbre, el hambre, noches sin nosotros y con quienes sin ellas no podríamos haber logrado. El Tunión lo que pretendía era que acá se mostrara lo que estaba pasando vivo en el tango. Revitaliza el tango en dos sentidos. En primer lugar, en su núcleo, que es esto de cantar descarnadamente desde lo emocional, las realidades concretas que se viven. Y por otro lado, que no trata de repetir la música que era llamada tango, sino que hace lo mismo que fue el tango en su momento. Tomó la música que había e hizo su música. Para mí el tango, en cualquiera de sus variantes, cualquiera que sea, tanto la Guardia Vieja, lo que hacemos nosotros, lo que se hizo, yo sostengo que siendo bien hecho es bueno. O sea que, como dijo Troilo una vez, música hay dos, la buena y la mala. Y para de contar. Sin alejarnos del tango y siempre siendo el tango el eje, digamos, en este caso, referencial de todo lo que hacemos. Y siempre aclarando que empezamos de una manera media irreverente dentro del género, pero como siempre digo, es como una irrespetuosidad de manera respetuosa, ¿no? Lo que notás es que son letras que escapan al molde del tango tradicional, a la letra del tango tradicional, y que tienen como una inyección del desparpajo del rock, digamos, ¿no? O sea, en cuanto a imágenes y en cuanto a temática. Por ese lado. Esas cosas me seducen dentro de una obra artística hoy. Si la dice el tango, bienvenido. Si lo dijera el rock, bienvenido también. Pero yo lo vi en este proyecto. Hay una parte donde Borges le dedica un párrafo a las letras del tango y él dice que quizás en poco tiempo, quizás para 1990, dice por ahí, no haya que ir a buscar lo que ocurre en una sociedad en los libros de historia, sino en las letras de los tangos. Esas letras que a veces parecen imperfectas, pero que atesoran una realidad de una nación o de una comunidad, ¿no? Nos llamamos Betinotti Fernández, vamos a tocar unos tangos nuestros, con algo de rock. Somos los que llegamos en esos barcos hace un montón. Somos los que pisamos en ese barro puro fango. Somos los argentinos que estamos vivos, gracias a Dios. Somos como los de antes, los inmigrantes, pero peor. Somos medio fanchita, medio machista, medio cresoy. Somos Mesopotamia, Río de la Plata y el interior. Somos todos los mismos, los que nacimos bajo este sol. Somos tan forajidos, somos una manga de bandidos. Y ahora los farolitos son solo hierros, fundición. Y encima el caminito fue transmutado en Forexport. Vinieron los italianos, gallegos y mucho más. También estaban los gauchos y los indios que eran de acá. Por suerte nos dio esta mezcla, el tango y el carnaval. Que sigan bailando siempre la murga
murgas de mi ciudad. Llenos de hipocresía, somos sofistas que lo parió. Somos los responsables de tanto hambre y tanto horror. Somos los que vivimos siempre añorando lo que pasó. Fuimos los que morimos siempre mirando al exterior. Somos nuevos ahorristas del mismo banco que nos peinó. Somos tan egoístas, individualistas y soberbios. Siempre defenestramos al que no piensa igual que yo. Somos de Buenos Aires, pero con aire del superior. Y ahora los farolitos son solo guerras en colisión. Y encima el caminito fue transmutando en Forex Para. Vinieron los italianos, gallegos y mucho más. También estaban los gauchos y los indios que eran de acá. Por suerte nos dio esta mezcla al tango y al carnaval. Que sigan bailando siempre las murgas de mi ciudad. Somos como una mezcla que no la entiende ni Sigmund Freud. Somos tan pelotudos, medio boludo, que idiota soy. Somos los argentinos que estamos vivos, gracias a Dios. Somos como los de antes, los inmigrantes, pero peor.